pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, deposite en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice: hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. Esta noche vamos a aprender cómo enfrentar los momentos de dificultad y cómo nuestra vida está llena de dificultades. El texto para esta noche, primer libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 12. Primer libro de los Reyes. Ahí está el texto. Voy a ir leyendo y comentando, pero primero voy a leer este versículo, después voy a contarles el contexto para después entrar de nuevo a este versículo e ir yendo versículo por versículo hasta el 22. Dice: y ella respondió. ¿Quién es ella? La viuda de Sarepta, una viuda que vivía en la tierra de Sarepta, en Fenicia. Y ella respondió. ¿A quién le respondió? Al profeta Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora, ¿en qué circunstancias se escribió este versículo? Y eso es lo que les voy a contar como contexto, para que podamos juntos entender el texto que acabo de leer. El profeta Elías estaba vivo. Y el profeta Elías recibió un mensaje de advertencia para el rey. El rey de Israel en esos tiempos se había casado con una mujer llamada Jezabel. ¿Y sabes de dónde había nacido Jezabel? Justamente en Sarepta, en la tierra de Fenicia. Y ella llegó a Israel casada con el rey, trayendo sus costumbres paganas y sus dioses paganos. Y el rey se dejó contaminar por la cultura de la esposa y se olvidó del Dios Todopoderoso y empezó a adorar a los dioses paganos que la esposa trajo. Uno de esos dioses era Baal. Según la cultura de ellos, Baal era el dios de la lluvia, el dios de la tormenta. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le entregó a Elías para llevar al rey, Acab? Le dijo: mira, dentro de poco tiempo no va a llover más. No va a llover más hasta que tú reconozcas que has ofendido a Dios. Va a dejar de llover. Ahora, miren, atreverse
a desafiar al dios Baal, porque el dios Baal era el dios de la lluvia. Y atreverse a decir que por voluntad de Dios va a parar de llover, eso era una afrenta terrible. Y la ira del rey se desató contra Elías, lo amenazó de muerte. La esposa Jezabel, cuando se enteró de la aberración, entre comillas, que había dicho Elías, también decidió enviar gente para perseguirlo y matarlo. Entonces Dios le dio una orden al profeta. Le dijo, vete al arroyo de Querit, allá una fuente de agua natural en las alturas. Y él corrió, mirando atrás para ver si ya lo alcanzaban los perseguidores. Y finalmente llegó al arroyo de Querit y se quedó allí. Ahí tenía agua, en el arroyo había agua. Dejó de llover en la tierra de Israel, pero ahí en el arroyo había agua. Y la historia bíblica, los versículos anteriores al 12, nos cuentan que ahí en el arroyo no tenía que comer, tenía que beber, pero no tenía que comer. Y que Dios le mandó cuervos, y que los cuervos le traían comida todos los días. Le dejaban la comida y se iban. Al día siguiente los cuervos volvían trayéndole comida y se iban. Hay un teólogo alemán famoso que tiene una teoría. Tiene la teoría de la desmitologización de la Biblia. ¿Qué es esta teoría? Él dice, mira, hay que sacarle a la Biblia, hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. De ahí viene la palabra desmitologización. Hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. ¿Y por qué este teólogo dice eso? Dice, porque con estas historias de que un cuervo vino trayéndole la comida al profeta, la gente simple va a creer, pero la gente sofisticada, culta, inteligente, racional, nunca va a creer en estas tonterías. Que Moisés levantó la vara y el mar se abrió y el pueblo pasó, y una vez que el pueblo pasó vino el enemigo, pero el mar se cerró y el enemigo murió. ¿Quién va a creer eso? Que un cuervo trajo comida. ¿Quién va a creer eso? Que Jesús con un poquito de pan y de pez alimentó una multitud de 15,000. ¿Quién va a creer eso? Que el pueblo de Israel estaba muriendo de hambre en el desierto y Dios le hizo llover una comida extraña llamada maná. Este teólogo, un teólogo es alguien que estudia la Biblia, mucho. Dice, hay que sacar todas estas historias que parecen historias para niños, esto que parece mito, hay que sacar para que la gente culta, racional, pueda creer en la Biblia. Pero te digo una cosa, si tú a la Biblia le sacas todo lo que parece mito, no te queda nada. Porque la Biblia es un libro de milagros. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios te hizo racional, pero te dio la capacidad de creer, de ejercitar la fe. Fe es confiar. El problema es que nosotros los seres humanos confiamos en cualquiera, menos en Dios. Cuando se trata de creer, a los seres humanos les creemos, pero cuando se trata de creerle a Dios ya no creemos. ¿Quieres un ejemplo? El otro día yo recibí en mi celular un mensaje y dice así: usted acaba de ganar un carro de $100,000. Necesitamos hacer los documentos para enviarle el carro. Por favor, deposite en esta cuenta $1,000 para la documentación. ¿Por qué se están riendo ustedes? Porque ya recibieron. ¿Y por qué existe ese tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque hay gente que cree. Porque si nadie creyera, nadie se
daría el trabajo de perder el tiempo mandando ese tipo de mensajes. Pero es que hay gente que cree. Ahora, si Dios le dice, hijo, entrégame tu corazón y tú vas a ver cómo yo voy a cuidarte, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero al otro le mandó los $1,000 rapidito. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? En una ocasión, yo estaba en una campaña evangelística así y el pastor me dice, pastor, converse con una señora porque ella ya estudió la Biblia y la estudió con 5 personas diferentes, 5 cursos bíblicos diferentes, pero no se quiere bautizar. Y dígale, explíquele la razón bíblica del bautismo. Y entonces ella vino a hablar conmigo y llegó quejándose, lamentándose. Me dice, pastor, yo tengo que ser agradecida a Dios. Dios me ha cuidado siempre. La única tragedia de mi vida en realidad es la tragedia que arruinó toda mi vida. Y mi tragedia fue casarme, y voy a usar las palabras de ella, con un mujeriego, borracho, ebrio, golpeador de mujeres. Esa fue mi tragedia. Hoy día estoy sola, abandonada, con los hijos, sin saber qué hacer. Yo le hice una pregunta, ¿por qué dices que tu esposo era un mujeriego? Porque, pastor, me engañaba con todas las mujeres que veía en la calle, con mis vecinas, con mis mejores amigas. Le digo, pero respóndeme otra pregunta. Y cuando ustedes eran novios, ¿tú no viste ninguna característica de esos en la vida de él? Ah, sí, me dice, pastor, de novios ya me engañaba con mis amigas, con mis compañeras. ¿Y por qué te casaste? Es que él me prometía que nunca más me iba a engañar. ¿Y tú le creíste? Le creí, pastor. Y le digo, y vamos a cambiar de asunto. ¿Por qué no te bautizas? ¿Sabes lo que me dice? Es que, pastor, yo quisiera bautizarme, pero mis familiares, mis amigos me dicen que me están lavando, haciendo un lavaje cerebral, que me están engañando, que la Biblia ya es un libro antiguo, que eso no es realidad. Me llenan de tantas dudas y yo no sé si creer o no creer. Ahora es interesante, yo no le dije a ella, les estoy diciendo a ustedes. Al mujeriego, borracho, golpeador, en las palabras de ella, le creyó. Y a Dios, no sé si creer, si no creer. Nuestro problema es ese, querido. Que encontramos cosas en la palabra de Dios y las dudas como hormigas carnívoras van subiendo. Pero la palabra de Dios nos sacude. Dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que entra y penetra. Y a veces de noche nos atormenta porque sabemos que está escrito, tenemos la Biblia abierta, leemos una vez, está correcto, pero tengo miedo. Bueno, la viuda nos va a enseñar una gran lección esta noche. Elías se fue allá, fue alimentado por cuervos, y aunque te parezca que esa es una historia para niños, no lo es. Es la realidad más hermosa de la Biblia. Cuando la razón no te alcanza, cuando las fuerzas no te solucionan el problema, cuando el dominio propio, cuando la lógica humana falla, por favor no te desesperes. Dale a Dios la oportunidad de ser Dios en tu vida, de hacer las maravillas que la ciencia no puede explicar.
que ningún ser humano puede explicar. Porque milagros, ya dije, en los milagros Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por eso el milagro no puede ser entendido por la lógica humana, porque va contra todo lo que es lógica. Pero si esta noche yo me pusiese a contarles a ustedes los milagros que Dios ha hecho en mi vida, pasaríamos aquí la noche toda y no terminaríamos. Yo trabajé 3 años en la selva, fui misionero entre los indígenas de la Amazonía de mi país, 3 años. Dormí con ellos, dormí en el suelo, dormí en el árbol, caminé por la floresta. Muchas veces tenía que beber, otras veces no tenía que beber ni comer. Yo me acuerdo que muchas veces caminaba muriendo de sed, no había agua. Encontraba un charco lleno de renacuajos, ahuyentaba los renacuajos y me tomaba esa agua. Otras veces no había ni charco, había solo un lamazal. Me sacaba la camisa, colocaba lama, apretaba y las gotas que caían me las bebía. Por eso yo siempre digo, yo viajo por todos los países del mundo. Yo digo, la bacteria que quiere entrar a mi estómago tiene que pensar 50 veces, porque corre riesgo de morir dentro de mí. Dios me envió a la selva para enseñarme a depender de Él. Y yo les podría contar milagro tras milagro, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y si alguna duda quedaba en mi mente con relación a milagros, cuando fui a la selva desapareció todo. Cuando encuentro esto, para mí no me resulta difícil creer, porque yo he vivido en mi propia experiencia eso. Entonces ahora sí, en ese contexto, él fue alimentado en el arroyo de Querit, Elías, por los cuervos, pero el agua se acabó. Y entonces Dios le dijo a Elías, ahora vete a Sarepta, la tierra de Jezabel, la esposa de Acab. En Sarepta, en los límites con Fenicia, también sucedió ese incidente de Jesús. ¿Se acuerdan cuando una mujer Ciro-Fenicia vino y le dijo, Señor, ayúdame? ¿Te acuerdas que Jesús dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos? ¿Te acuerdas? Eso sucedió en esa tierra. Ahí era Sarepta y allí vivía una viuda pobre que, de acuerdo al relato, no tenía nada. Un poco de aceite, un poco de harina, y ella fue al campo a recoger leña para preparar un pan, comer ella y su hijo. Y en las palabras de ella, prepararse para morir porque ya no había más nada que comer. Entonces Dios viene a Elías y le dice, vete a Sarepta. Ahí hay una mujer a quien ya le he ordenado que te sustente. Pero Dios le dice, Elías, ve allá porque allá hay una mujer a quien ya le he ordenado. Pero ¿cómo le había ordenado? Porque ahora, cuando Elías llega a Sarepta y ve a la mujer recogiendo leña para hacer su último pan, Elías le dice, mira, por favor, prepárame un pedazo de pan, tráeme un poco de agua que quiero beber. Entonces viene el texto y ahora vamos a entrar a analizar un poco el texto. Y ella respondió. ¿Quién le habló? El profeta. ¿En nombre de quién? De Dios. Y ella respondió. Benditas las personas que cuando Dios habla responden. Benditas las personas que cuando oyen la voz de Dios toman una decisión. Ella respondió. ¿Qué es lo que respondió? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, esta mujer había llegado al límite de sus fuerzas, de sus recursos. Lo único que le restaba, en la opinión de ella, era la muerte. Vamos a morir.
se acabó, ya no hay salida, este problema no tiene solución, vamos a morir, este es el último bocado, se acabó, ya no vale la pena luchar. ¿Para qué luchar? Vamos a morir. ¿Por qué una persona delante de las dificultades de la vida? Yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el drama que tú estás viviendo? La viuda de Sarepta vivía un drama económico, financiero, de sobrevivencia. No había pan, la harina se había acabado, el aceite se estaba terminando, no llovía, la tierra no producía, no se podía comprar nada. Desde el punto de vista humano, para ella, la muerte era la única salida, la única solución. Estaré predicando en esta noche para alguien que en su vida financiera cree que ha llegado al punto en que ya no tiene salida. Estaré predicando esta noche para alguien que en su vida profesional ha llegado a una situación extrema en que piensa que abandonar todo y largar y olvidarse de todo es la única salida. Estaré predicando para una familia, una pareja que han hecho de todo para solucionar el drama que viven y están llegando a la conclusión de que el divorcio es la única salida. Todos los días enfrentamos luchas en diferentes aspectos de nuestra vida. El sur del Brasil en estos momentos está siendo sacudido por la naturaleza. Hace una semana atrás, 10 días, llovió de tal manera que se inundaron ciudades enteras. Una ciudad prácticamente desapareció. Y para remate ahora comenzó a llover hace 3, 4 días nuevamente, sin parar. Es prácticamente un diluvio. Y hay una persona que inclusive clama a Dios y dice: Señor, pero en tu palabra has prometido que nunca más vas a destruir el mundo con agua. ¿Y qué está pasando aquí? El país está viviendo una situación terrible allá en el sur del Brasil. Pero aquí en Ucrania hay gente que no sabe qué hacer, a dónde ir. La guerra está destruyendo y acabando con todo lo que tiene. Y si nos ponemos a hacer un mapa del mundo, veremos que por aquí hay una tragedia, por allá hay momentos en que pensamos que ya no hay salida, ya no hay solución. Ahora, ¿por qué esta mujer pensaba que no había salida? Porque mira la respuesta. Ella respondió, deja en el versículo anterior, en el versículo 2, y ella respondió: ¿vive Jehová tu Dios? Ahí estaba el problema. Vive Jehová tu Dios. Esta mujer creía en Dios, pero no era su Dios, era el Dios de Elías. Y te digo una cosa, querido, mi Dios no te sirve a ti. Pero no es el mismo Dios, sí, es el mismo Dios. Pero para mí es el mío. Pero tú nunca te apoderaste de Dios. Tú nunca te tomaste de sus promesas. Tú nunca le abriste el corazón. Tú nunca le entregaste el trono de tu corazón. Es el Dios de la iglesia, es el Dios de los otros, pero no es tu Dios. Y cuando Dios es teoría, es concepto, pero no es una persona que forma parte de tu experiencia diaria, en los momentos de crisis, tú vas a llegar a la conclusión de que la única salida es la muerte, porque Dios no es tu Dios. Interesante que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor. No dice Jehová es el pastor de otros. Es mi pastor. Tienes que llegar en tu vida a un momento en que te apoderes tú personalmente de las promesas de Dios. En que dejes de creer que los conceptos bíblicos son apenas teoría. En que llegues a tomar los conceptos y hacerlos parte de tu experiencia diaria. Y para eso tienes que sacar el pie de lo conocido y entrar a lo desconocido, aunque lo desconocido te provoque temor. Vamos al siguiente versículo. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Te acuerdas la noche que yo prediqué sobre el temor, el miedo? Cuando los discípulos estaban en alta mar, el problema no era la tormenta. ¿Había tormenta? Sí.
¿Había oscuridad? Sí. ¿Habían olas gigantescas? Sí. Pero nada de eso era problema. El problema era el miedo. Y cuando Jesús llegó y dijo, no tengáis miedo, el miedo desapareció y Pedro fue capaz de andar por encima del mar. Ahora encontramos aquí a una viuda pobre en una situación extrema, pensando que la única salida es la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios de Elías no era su Dios. Ella no tenía una experiencia personal con Dios. Y por eso su corazón estaba lleno de temor. Y por eso Elías, en el nombre de Dios, le dice, no tengas temor. Pero tú solo no vas a tener temor cuando el amor que es Dios, el amor eche fuera el temor. Cuando Jesús entre a tu vida, cuando tú tengas un compromiso personal con Dios, cuando Dios deje de ser Dios y se torne tu Dios, y que tú vivas con Él una experiencia personal, inédita, inexplicable. El otro día una persona que estaba conociendo el Evangelio y en cuya vida Dios estaba haciendo maravillas, me dijo triste, pastor, mi familia cree que me estoy volviendo loco, pero es que ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Ellos no entienden lo que Dios ha hecho en mi vida. Oh querido, esta es la más linda realidad. Dios va a hacer cosas en tu vida y no te atrevas a contarlo, porque los otros no van a entender. Y si tú no has entendido todavía, es porque Dios todavía no es tu Dios. Pero cuando Dios sea tu Dios, tú vas a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer por ti. Milagros. Y milagros no se comprenden, milagros se aceptan por fe. Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello, el aceite y la harina, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu Dios. ¿Qué es lo que Elías estaba diciendo? No era para Elías en realidad. Lo que Dios estaba diciendo, mira hijo, en lugar de pensar primero en tus necesidades, entrégame tu corazón, cree en mí, confía en mí. Y la mejor manera de demostrar tu confianza en mí es que me vas a colocar a mí en primer lugar. Prepara el pan y tráemelo a mí. Y después vas a preparar para ti y para tu hijo. Esto es colocar a Dios en primer lugar. Es interesante que Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero leemos el verso y no pensamos, no reflexionamos. Pero mira lo que dice: en el principio Dios. Después que Dios fue colocado en el principio, viene el verbo crear. Dios creó la acción. Y el resultado, cielos y tierra. Todos nosotros queremos los cielos y la tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Si Dios no está en el principio, no hay cielos ni tierra. El crear sin Dios en el principio no tiene sentido. Tienes que colocar primero a Dios. Y eso es lo que Elías le dijo a la viuda: colócame a mí primero y después vas a ver. Siguiente verso. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Jehová ha dicho así. Oh querido, puede haber la cantidad de dificultades y problemas delante de ti que tú puedas imaginar. Nada va a ser capaz de derrotarte. Primero,
si colocas a Dios en primer lugar. Y después, si crees en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está en la palabra de Dios. Es por eso que tienes que estudiar la Biblia. No creas lo que tus otros te dicen. Cree lo que tus ojos ven que está escrito en la palabra de Dios. Cuando alguien pretende enseñarte alguna cosa, que confirma tú con tus ojos que eso está escrito en la palabra de Dios. No creas al ser humano, cree en la palabra de Dios. Y es por eso que estas noches estoy colocando el texto, para que vean que yo estoy explicando el texto, estoy exponiendo el texto, pero es el texto que dice esto: Jehová Dios de Israel ha dicho. Y cuando Jehová Dios de Israel lo dice, puedes creer, puedes sacar el pie del barco y colocar el otro pie en el agua y no te vas a hundir. Avanza sin miedo, porque Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, ha dicho. Versículo 15. Entonces ella fue, y aquí está el problema con muchos. Está bien, escuchan la palabra de Dios, qué bonito, qué maravilloso, amén, qué extraordinario, pero no das este paso. Ella no se quedó escuchando la palabra de Dios y dijo, qué bonito, qué maravillosa promesa de Dios. No, ella fue e hizo. La palabra de Dios no te ayuda si tú no vas y la practicas, si tú no colocas en acción lo que la teoría dice. Ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, el profeta, y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. 2 veces se repite la palabra de Dios, el dicho de Dios, y la última parte dice, todo se cumplió conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Todo se va a cumplir en tu vida, querido, conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero para eso tienes que conocer lo que Dios dice en su palabra. Por eso la necesidad de hablar con Dios. En tu vida devocional hay 3 cosas interesantes, si tú quieres crecer en la experiencia cristiana. Primero, Dios tiene que hablar contigo. ¿Cómo? A través de la palabra. Tienes que estudiar la palabra. En segundo lugar, tú vas a hablarle a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Y en tercer lugar, tú y Dios ahora van a buscar otra persona y vas a hablarle del amor de Jesús a esa persona. Cuando haces esas 3 cosas, estudias la Biblia, oras hablando con Dios y buscas otra persona para traerla a Jesús, vas a crecer espiritualmente. La mayoría de los cristianos se limita a estudiar la Biblia y orar, pero no incluyen el tercer elemento de buscar a otra persona para Cristo. Resultado, permanecen enanos espirituales, no crecen, porque la única manera de crecer es a través del ejercicio. Tienes que salir y buscar a otra persona para Cristo. Pero pastor, nadie me va a escuchar. Lógicamente, querido, en este mundo no hay nadie que quiera cambiar de religión. Tú eres adventista, ¿quieres cambiar de religión? No. Entonces, ¿por qué piensas que el musulmán sí quiere cambiar de religión? ¿O por qué piensas que el luterano quiere cambiar de religión? O el testigo de Jehová, o el católico. Si tú no quieres cambiar de religión, nadie quiere cambiar. Entonces, si tú vas a buscar a las personas, queriendo decirles, tú estás equivocado, mi religión es verdadera, esa no es la manera correcta de testificar del amor de Jesucristo. En el Brasil hay un dicho interesante: ¿quieres ser mi amigo? No me hables de política, no me hables de fútbol y no me hables de religión. ¿Quieres ser mi amigo? No me hables de política, que soy de derecha, de izquierda. No me hables de fútbol, que soy del Real Madrid, del Barcelona. Y no me hables de religión, que soy de esta o soy de aquella iglesia.
Pero entonces, ¿cómo es que traemos a las personas a Cristo? Es la manera más simple. ¿Quién lleva a los jóvenes a las drogas? A ver, dígame, ¿quién los lleva a las drogas? ¿Ah? Los amigos. Los muchachos se meten a las drogas llevados por los amigos. Y el joven que entra al mundo de las drogas, ¿él sabe que la droga lo va a acabar, sí o no? Claro que sabe. En este mundo de tanta información, ¿quién va a decir que entró a la droga y no sabía que la droga lo iba a destruir? Saben. ¿Y por qué entran? Por el amigo. ¿Y tú por qué no puedes traer a alguien para Jesús? Porque en lugar de llegar a las personas y hacerte amigo de las personas y conquistar el amor de las personas y amarlas, tú vas queriendo cambiarles la religión. Y nadie quiere cambiar de religión. La amistad. Miren, la viuda de Sarepta al comienzo, cuando llegó Elías, estaba toda triste, compungida, voy a morir, solo tengo un poco de aceite, no tengo nada, se acabó la vida. Se encontró con Elías, le dijo, ¿tu Dios? Elías dijo, no, mi Dios no te sirve a ti, tú tienes que apoderarte de la promesa divina. Y ella dijo, yo acepto, y con fe fue y preparó el pan. Y el aceite no disminuyó y la harina no acabó. Ella hizo conforme al mandato de Dios y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, no sé en qué país estás, dónde estás. Tal vez en este momento estoy hablando contigo allá en la cámara. Estás en el lecho de un hospital, en la celda de una prisión, solo en tu casa, acostado en tu lecho. Tal vez estás desesperado sin saber qué hacer, pero yo te digo una cosa, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Esto ya les he repetido esta semana, no es frase bonita de predicador, esta es la más pura realidad, cómo Dios te ama. En una ciudad llamada Cuiabá, allá en el Brasil, en la carretera hay una curva llamada la curva del diablo, porque es una curva cerrada y si tú entras a mucha velocidad te pasas y abajo está la boca del infierno y ahí nadie te saca. Tú echas una piedra y tienes que contar hasta 20, 30 para escuchar el sonido de la piedra llegando abajo. Un hombre que fue infiel a su esposa. La esposa le dijo, no quiero más vivir contigo. Los hijos le dijeron, nos vamos con mamá porque tú no fuiste un buen esposo, no fuiste un buen padre. Como consecuencia de esa situación familiar, los negocios se fueron a pique. Para que prosperes en cualquier área de la vida, tienes que tener paz en tu corazón. Si tú no tienes paz en tu corazón, vas a ser un mal empleado, un mal empresario, porque no tienes paz en el corazón. Ese hombre, ahora complicado en su vida familiar, se complicó en la vida financiera, se llenó de deudas y un día pensó, lo único que me resta es morir. Y agarró la camioneta y subió la carretera para bajar a toda velocidad y lanzarse al abismo con el carro. Mientras subía prendió la radio, cualquier radio, y por esas cosas divinas no hay coincidencia, hay propósitos divinos. Por esas cosas divinas prendió en una emisora llamado Radio Nuevo Tiempo de Brasil, Radio Novo Tempo.
Y por esas cosas de la vida, quien estaba predicando en ese momento era yo. Y por esas cosas divinas, la frase primera que él oyó fue: si crees que la única salida para ti es la muerte, espera un poco. La muerte no es salida para nada. Tú no fuiste creado para morir. Tú fuiste creado para vivir. Tú eres el fruto de un Dios de vida. Y si la vida no está funcionando como tú quieres, es porque tú te has olvidado del Dios de la vida. Entonces, en lugar de pensar en acabar con tu vida, entrégale tu corazón a Jesús. Dile: Señor, yo humanamente lo he perdido todo, lo he destruido todo. Por primera vez en mi vida, y tal vez porque ya no me queda otra cosa, te voy a dar un voto de confianza. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y esas palabras impactaron su corazón. En primer lugar, él dijo: ¿quién es este hombre? En segundo lugar, ¿quién le contó mi historia? Este hombre me está hablando a mí. Yo soy el que destruyó mi familia, mi vida financiera. Yo soy el que está subiendo aquí para matarme. ¿Quién le dijo a este hombre? Eso lo impactó tanto que cuando llegó arriba, recostó el carro, salió a la carretera, inclinó el cuerpo encima del volante y lloró, lloró y lloró. Y el otro día ya les dije que a veces pienso que las lágrimas Dios nos ha dado para lavar la basura interior que nos está matando. Pero él no solo lloró, él habló con Dios a gritos y dijo: Señor, yo soy el hombre que este hombre que está hablando está describiendo. Estoy perdido, he venido aquí a matarme, pero tú eres Dios de vida, tú me creaste, entonces dime, ¿qué quieres de mí? Y cuando él estaba gritando eso, yo en el sermón decía: simplemente entrégale tu corazón a Jesús. Y ese hombre ahí donde estaba le dijo a Dios: Señor, yo no sé qué es entregarme a Jesús, pero aquí estoy, aquí me entrego. Al final descubrió que era la emisora Radio Nuevo Tiempo, escribió a la emisora lo alcanzó. Hoy día es un miembro de iglesia feliz, ha restaurado su matrimonio, está restaurando sus empresas, porque cuando Dios te restaura, te hace completamente de nuevo. Pero no puede hacer nada en tu vida por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Aunque tengas que decirle: Señor, yo no entiendo, por ejemplo, ¿por qué este pastor me pide que me levante y vaya adelante? No lo entiendes. No lo entiendes hoy. Un día lo vas a entender.